Bueno, ahora vamos a ir con el análisis del programa de Johannes Kaiser, al fin. Eh, el programa del Partido Nacional Libertario se presenta como una enmienda moral y civilizatoria. El diagnóstico no es solo de estancamiento económico, sino de una profunda crisis política, social, espiritual y económica, causada por el estatismo asfixiante y una guerra cultural impulsada por el marxismo del siglo XXI. La filosofía es explícitamente libertaria, escuela austriaca, ¿qué dije? Escuela austriaca y paleoconservadora. Sus dos pilares son, primero, la batalla cultural, restaurar los valores cristiano-occidental, la familia, la verdad y el sentido común. Y segundo, el shock de mercado, una reingeniería radical del Estado para liberar las fuerzas productivas, basada en un recorte masivo de impuestos y gasto público. Bueno, eh, ahora vamos a ir con el programa de Johannes Kaiser, que es principalmente un programa libertario. La filosofía libertaria se sitúa en la derecha política. Bien en la derecha, por lo general, el libertario aboga por el anarcocapitalismo y está como en esas direcciones. Sin embargo, sabemos que en la práctica las diversas anarquías que existen tanto de izquierda como de derecha no son tan eh, ejecutables por la naturaleza del ser humano. Entonces, este tipo de planes de gobierno tienden a buscar una estructura más minarquista, como lo que ha intentado hacer Milei en Argentina. Eh, Básicamente, Johannes Kaiser es como un símil bastante parecido. Él ha sido como la sorpresa en la encuesta, ha ido subiendo mucho de posiciones, ha ganado harto afecto de parte del votante, lo cual es bastante interesante cómo se ha producido. Aunque también él ha usado la técnica que ha realizado tanto Milei, que realizó Trump anteriormente, que es como una técnica muy de impacto, muy de generar cosas que la gente repita, un tipo de discurso que es como impactante, bastante populista a veces no tanto. Trata de irse como ¿cómo que se llama? A situaciones concretas que son complicadas dentro de una realidad actual, y además lo hace como con cierta forma de impacto. Y tanto a Estados Unidos y a Argentina, a los candidatos les ha funcionado ese método. Y básicamente se pensaba muchas veces que José Antonio Cast era como el símil acá en Chile, pero en realidad era Johannes Kaiser. Aún no parecía el símil de este estilo de política. Y llegó con Johannes Kaiser. Bueno, primero vamos a deconstruir un poco nuestro programa. El programa es un plan de desmantelamiento disculpen, y reconstrucción radical del Estado. Pilar 1, reforma tributaria pro emprendimiento, shock de impuestos. Propuesta clave, 0% de impuestos a las utilidades reinvertidas. Esto se hacía antes en Chile. Toda utilidad que se reinvierta en la empresa, maquinaria, contratación, investigación y desarrollo y más B, no paga impuestos. Impuesto único del 15% sobre las utilidades que son retiradas, distribuidas por los dueños. Eso es bastante interesante, y me parece bastante atractivo. Impuestos que se eliminan. Impuestos a las ganancias bursátiles, acciones, fondos mutuos, etc. O sea, básicamente, claro, anteriormente se cobraba eh, un impuesto por la diferenciación de... supongamos que tu patrimonio en acciones eran $100 y en un año eran 120. Por esos $20 de diferenciación se pagan impuestos, lo que me parece una estupidez. En el caso de las personas se paga por los dividendos, me parece. Sigue siendo un poco... Bueno, el dividendo sí uno entra en dinero directamente. Las acciones mientras no las vendas, no. Ya. Impuestos a las herencias y donaciones de empresas familiares activas. Estos son los que estoy siguiendo con los que se eliminan. Impuesto territorial, contribuciones, se eliminan completamente. IVA a servicios profesionales. Me parece que ese anteriormente no existía, y algo que existe ya existiendo de poco tiempo. Porque si mal no recuerdo, existían las sociedades de profesionales, que no estoy seguro si aún pagan impuestos o no. Tendría que revisar ese tema tributario. Ya, invariabilidad tributaria por 50 años para las reglas corporativas.
similar al de L600 de Chile o al RIGI de Argentina. Cambio de terminología. Se dejará de usar contribuyente, que sugiere voluntariedad, y se usará pagador de impuestos, que refleja obligación. Me agrada un poco. Bueno, su pilar 2, reducción del gasto público. Shock de gasto. Está, al fin, de todos los candidatos que he visto, que van a haber algunos que voy a dejar afuera al final, es el primero que tiene un tema de reducción de gasto público a través de reestructuraciones, no simplemente bajas de sueldos, como el candidato Franco Parisi, que es como lo único que propone es bajar los sueldos y en realidad, y nada más, el resto es puro gasto, gasto, gasto. Ya, Johannes propone lo siguiente: reestructuración ministerial, fusión de 25 ministerios a solo 9, ahorro estimado de 1,5 a 2% del PIB, no es poco. Por ejemplo, se crea un Ministerio de Economía que absorbe agricultura, minería, energía y medio ambiente, fantástico. Y un Ministerio de Desarrollo Humano que absorbe educación, trabajo, desarrollo social, mujer, deporte, cultura y ciencia. Reducción de personal, reducción gradual y digna de 200.000 empleados públicos, ahorro del 1% del PIB. Vía congelamiento de contrataciones, retiros voluntarios y jubilación. Wow. Corte de fundaciones. Eliminación total e irreversible de transferencias a fundaciones y corporaciones privadas, salvo casos específicos como Teletón. Ahorro estimado 0,6% del PIB. Potente. Corte de privilegios. Eliminación de pensiones de privilegio para expresidentes y recorte del 50% en asignaciones parlamentarias. Potente. Muy potente. El recorte de gasto. Aquí hay un recorte de gastos realmente... no sabría decir que es bien hecho, pero sí ataca lugares que efectivamente se puede recortar plata. O sea, está eliminando grasa del Estado, está eliminando gasto innecesario, posiblemente. Cosa que los dos candidatos anteriores que habíamos revisado no hacían para nada, ni lo tocaban. Uno, Franco Parisi se preocupaba de mover plata de un lugar a otro, básicamente, no de reducir la grasa. Y la candidata Janet Jara está engordando más el Estado. Completamente. Ya, regla fiscal. Establecer un superávit estructural obligatorio de al menos 1% del PIB por ley, con sanciones por incumplimiento. Superávit estructural obligatorio, ejemplo, congelamiento 50% sobre los ministros y congresistas. Wow. Ya, meta de inflación, reducir la meta del Banco Central del 3% al 2%. Sí, eso siempre es bueno. Ya, fin a la burocracia asfixiante, la permisología. Un término bastante en boga últimamente. Reforma ambiental, reemplazar el CIA por el Servicio de Permisos Ambientales, SPA. Plazo máximo, 45 días hábiles para resolución, me parece perfecto. Criterios, se eliminan exigencias ideológicas como el cambio climático, la descarbonización y otros dogmas globalistas. Hace poco salió un tema del cambio climático, de hecho, que habían ciertos conceptos que se usaban que de hecho se estaban comprobando que no eran tan así como se han impulsado en el discurso general últimamente. Y de hecho salió unas publicaciones importantes al respecto. La ley Rastrillo, inspirada en la ley Omnibus de Argentina, introduce una regla de 5-1. Por cada nueva regulación se deben eliminar 5. ¡Wow! Silencio positivo, reemplazar el Consejo de Monumentos Nacionales por un órgano que debe pronunciarse en 7 días o se aprueba por silencio positivo. ¿Cómo? No empecé. Eso me llama la atención, está interesante, sí. Ya. Reformas sociales, modelo de mercado. Educación, sistema de voucher. Bien. El Estado financia al estudiante, no a la escuela, para que los padres elijan. Cita a Suecia y Estados Unidos. Cooperativas educacionales, fomentar la creación de escuelas gestionadas por profesores y apoderados. Genial. Es el primero que veo. Me parece que el Partido Liberal normal, liberal de izquierda que hay aquí en Chile, tenía dentro de sus fines lograr un sistema de voucher en Chile. Creo que es un tema que experimentando se puede lograr algo. Básicamente el sistema de voucher, si lo explicamos como de una forma un poco más
general, los colegios compiten entre sí por quién entrega la mejor educación, tanto privados como públicos. Y el dinero del costo de la educación se le pasa a los padres a través de un voucher, y lo había mencionado antes con el tema de ayudar a la gente con el tema de los medicamentos y ese tipo de cosas. Se le entrega de cierta forma a las personas un cupón, un voucher, una tarjeta, un saldo en la cuenta RUT, etcétera, etcétera, que solamente puede ser ocupado en un cierto tipo de establecimientos con cierto tipo de giro. En este caso, educación. Entonces solamente lo pueden gastar en educación. En cierta forma, como que se estandariza los costos de educación, cosa que posiblemente haga quebrar la educación pública. ¿Por qué? Porque actualmente la educación pública es más cara que la privada. Un estudiante en la educación pública sale más caro, o sea, gasta más plata en realidad, que por ejemplo lo que paga un privado, aunque no sé cómo estarán con el tema de la inflación, ¿eh? Porque la UEF igual está potente, la mayoría de los colegios privados cobran en UEF. Pero hace un tiempo atrás eso sí, ocurría ese fenómeno. El costo de un estudiante en la educación pública al Estado le costaba mucho más de lo que le costaba a un padre que se podía permitir una educación privada a pagarle al colegio privado. Entonces esto básicamente estandariza un poco el costo para los colegios, y los colegios se pelean entre ellos los alumnos básicamente, entregando la mejor propuesta posible educacional para los apoderados, y la gente decide en base a esa competencia que tengan los establecimientos educacionales a donde deseo llevar a mi hijo básicamente. Por ejemplo, si alguien se enfoca mucho en el arte o en la escritura o en ciencias, por ejemplo, o por ejemplo un colegio confesional, que hoy en día existen, varios de los particulares son confesionales hoy en día, ya sea católico, evangélico, protestante, la gente paga por eso básicamente, un tema de valores, un tema de contactos que pueda tener el niño por modificar el entorno, ese tipo de cosas. Pero esto también obliga a que los colegios tengan una mejor... Recuerdo que en Finlandia hay un tema de los colegios técnicos profesionales que tienen verdaderas plantas dentro, plantas industriales de repente, dependiendo de las áreas que enseñan. Interesante de estudiar eso. Bueno, continuamos con pensiones. Ahorro al nacer, depósito estatal de 2 millones en una cuenta individual para cada recién nacido. ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo que te hace fomentar el nacimiento, de hecho. Ya, reforma 2025, redirigir el 1.5% de cotización que iba a un fondo estatal directamente a la cuenta individual del trabajador. Bien. Financiamiento PGU vía monetización de activos estatales, venta, concesión de terrenos o empresas, y reasignando un punto de IVA sin subir el impuesto. Me encanta, me agrada eso. Me encanta, de hecho. Una vía bastante interesante de financiar la PGU. Salud, voucher de salud, entregado un voucher a la población vulnerable que tiene de menores ingresos para que obtenga soluciones en el sistema público o privado. Lo mismo que aplicaba para el tema de la educación, tal lo mismo. En el tema de salud, básicamente esto como que te permite tener como un acceso a la salud más expedito. Inmediatamente empieza a descongestionar la lista de espera al hacer ese tipo de cosas. Modelo de cooperativa, implementar un sistema de trabajo mediante cooperativas de salud. Fin de la municipalización, traspasar la atención primaria o municipal al control y gestión del MinSal, mando único. Ok. Vivienda, liberalización total, liberalizar el mercado inmobiliario, flexibilizar crédito, revisar Basilea tercera, agilizar permisos, eliminación de contribuciones, ya lo había mencionado antes. Por si acaso, lo que acabo de mencionar de la liberalización total está en la página 173, en la 175 y en la 179 del programa de Johannes Kaiser, que se puede descargar desde el server. Eliminación de contribuciones, apertura a suelo estatal, venta o concesión de terrenos fiscales subutilizados o a privados, privatización de parques, free market parks, reducir gasto público privatizando la gestión y mantenimiento, y fomento de ciudades privadas. Excelente. Excelente. Ya. Pilar 5, seguridad y batalla cultural. Seguridad, teoría de la ventana rota. Todo delito conllevará prisión.
había escuchado algo hace poco, me generó una polémica de que está intentando impulsar el tema de que básicamente robarse un Super 8 tenga una pena de 5 años de cárcel efectiva. Y si quieres ahorrarte esa cárcel, básicamente hacer trabajar al delincuente. Obviamente va a depender del tipo de prontuario que tenga. Este tema viene de... No lo encuentro tan tirado a la mecha, por un tema de que la mayoría de los países que efectivamente no ocurren robos, como por ejemplo Japón o muchos lugares de Europa, donde a ti, por ejemplo, se te queda una mochila en algún lado, después vuelves horas después y la mochila sigue ahí. O si vas a la estación de policía más cercana al lugar donde se te perdió, si es que no la pillan en el lugar, pues lo más probable es que esté ahí. Ese tipo de cultura se logró con el tiempo porque en esos países antiguamente eh, existían penas de ese tipo. Existían penas muy pesadas y que eran efectivas, que realmente se hacían. Entonces, con el paso del tiempo, con el paso de los años y el avance generacional de las personas, finalmente se termina estableciendo una cultura que ya básicamente ni siquiera son necesarias esas leyes, pero quizás siguen existiendo, y se logra un comportamiento de ese tipo, entonces, digamos, un cultural sano. Pero parten de esta forma, básicamente, para los que se asombran un poco. Inmigración, volver a penalizar el ingreso por paso no habilitado. Bien. Detención en flagrancia y confinamiento en campamento mientras se tramita la expulsión. Bien. Servicio militar obligatorio, reactivación y reapertura de regimientos. Ejemplo, Lautaro y Traiguén. Sí. Para cierta... Sí. No me desagrada todo eso. Macrozona sur, restablecer estado de derecho usando estado de sitio. Bien. Está complicada la cosa. Cárceles, construir más cárceles, separando primerizos. Sí, eso está ok. Es un error, de hecho, meter a los... al final terminan quedando peor. Creo que una buena estrategia para eventualmente buscar una reinserción, especialmente de los que aún tienen salvación, en ese aspecto. Bueno, todos tienen salvación, pero posible salvación. Pero cuando ya están acostumbrados a un cierto tipo de vida, ya básicamente es más complicado, mucho más complicado, por no decir imposible. Justicia, designación de jueces, reemplazar el sistema actual por un sorteo público entre candidatos habilitados por concurso técnico. Excelente. Consejo de la Magistratura, crear un órgano autónomo que reemplace y absorba la corporación administrativa del Poder Judicial. Jurisdicción de probidad, un tribunal penal especial autónomo para investigar y juzgar delitos de jueces, fiscales, notarios, etc. Perfecto. Perfecto. De hecho, el que todo sea como concurso público y no al dedo, como en el fondo. Bueno, existen un cierto tipo de concursos, pero quitan, quitan no. Bueno, todas estas cosas son corruptibles, pero mientras más tengas más aparatos de control en sí, que sean independientes y se fiscalicen o tengan la opción de fiscalizar ciertas cosas, se reduce el riesgo de no a cero. Nunca el tipo de riesgo de corrupción se baja a cero. Es difícil que eso pase, pero sí se reduce el riesgo de corrupción. Batalla cultural, eje uno del programa, objetivo combatir el progresismo y el marxismo cultural. Aquí usa un lenguaje bastante en boga de momento. Acciones, recuperar el lenguaje, rechazar el inclusivo. Se está viendo mucho en Latinoamérica últimamente, en Norteamérica también. Defender la familia y la autoridad parental, me parece. Me parece porque se había escuchado unos discursos de ciertas personas que están en el gobierno actualmente, decir que básicamente la voluntad de niños menores de edad podían estar por encima de la decisión de los padres, cosa que estoy completamente en contra. Ya, desinstalar la ideología de género, eliminar cupos, etc. Erradicar adoctrinamiento en colegios. Me parece excelente porque se han acabado con muchos colegios emblemáticos aquí en Chile por culpa de eso. Censura, finiquitar programas culturales que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Revisar bibliotecas y descatalogar libros infantiles con contenido ideológico sexual y corrompido. Sí, me parece. El contenido ideológico es... ojo con lo que todo lo tengo hasta recalcado en esta parte. Dice descatalogar libros infantiles con contenido ideológico, sexual y corrompido. Infantiles. Ojo, no es cualquier libro.
No es que le vayamos a sacar el libro de filosofía política que está en contraria al gobierno, no. Son libros infantiles, enfocados a niños, que probablemente están en la sección de niños. Ya. Paso 2. Influencia teórica. La lógica explícita. El programa se basa explícitamente en la Escuela Austríaca de Economía, Mises Hayek, y la filosofía política de Bruno Leoni. La libertad se define como la ausencia de coacción arbitraria, especialmente del Estado. El diagnóstico de la crisis de Chile no es solo económica, es moral, espiritual y cultural. El progresismo y el marxismo cultural han destruido el sentido común y el estatismo asfixiante ha destruido la economía. Completamente de acuerdo. La lógica económica, el motor del crecimiento es la acción humana, praxeología. El Estado no crea riqueza, la obstaculiza. Correcto. La única forma de crecer es liberar al individuo de la carga tributaria y burocrática. Al bajar impuestos a 0% por reinversión y reducir el gasto estatal en 5% del PIB, se liberará un shock de capital privado que generará crecimiento, empleo y prosperidad. Cita a Estonia como benchmark. Eso ya se está viendo en la especulación estadística del país, del futuro de nuestro país, ya es a que va a salir un gobierno de derecha en el próximo presidente. De hecho, lo más probable es que esté entre tres el posible presidente, que es Johannes Kaiser, José Antonio Kast o Evelyn Matei. Cualquiera de esos tres gobiernos va a tener ciertas ventajas económicas con respecto al gobierno que actualmente está. Cualquiera de esos tres gobiernos va a ser mejor económicamente hablando que lo que está ahora. Entonces, y hay como cierta especulación de mercado con respecto a eso, y hay ciertos capitales que están empezando a ver a Chile como una posible opción de inversión, aunque eso tiene que verse todavía. La lógica social. El programa diagnostica que Chile es una sociedad vertical, jerárquica, manda obediencia. La solución es un modelo de desarrollo social basado en autonomía, decidir por sí mismo, o sea, completamente liberal, y participación, colaborar. Por eso se proponen vouchers, autonomía del padre, cooperativas, participación, y una visión del individuo como protagonista y no víctima. La lógica de la batalla cultural. El programa sostiene que no se puede ganar la batalla económica sin ganar primero la cultural. Es necesario restaurar los principios permanentes eternos, verdad, bien, belleza, libertad, y la filosofía cristiana occidental, erradicando las ideologías de género, indigenismo, ecologismo, que, según el programa, son herramientas del marxismo para destruir la sociedad. Eso hay argumentos y libros históricos que avalan eso, ¿eh? O sea, hay estudios, no una cosa que está tan dicha al azar, por si acaso. Porque suena un poco de locos, ¿cierto? El lenguaje, podría decirse. Pero es algo que está bastante estudiado. Incluso muchas de estas ideologías han nacido de autores que participaron en la Segunda Guerra Mundial y fueron gente muy ¿cómo decirlo? Muy siniestra, por decirlo de alguna forma. Pero además era gente muy inteligente, porque sus influencias siguen hasta el día de hoy. Bueno, paso 3, viabilidad. ¿De dónde sale el dinero? Esta es la pregunta central, pero al revés. El programa no busca cómo financiar más gastos, sino cómo sobrevivir a un recorte de ingresos y gastos sin precedentes. La respuesta. El plan es reducir el gasto público en 4,5% a 5% del PIB. Excelente. Excelente. Yo no me acuerdo, en uno de los videos anteriores yo dije que la participación del Estado dentro del PIB debería ser máximo un 7%, con suerte, que creo que son los números que tienen como los países con éxito, máximo tienen eso. Y la inversión privada es la que se tiene que encargar de hacer que crecer el país. Ya, ¿cómo se logra el recorte? Reestructuración ministerial, fusión de 25 a 9 ministerios, ahorro estimado 1,5 a 2% del PIB. Reducción personal, corte de 200.000 empleados públicos, ahorro del 1% del PIB, vía congelamiento de contrataciones, retiros voluntarios y jubilación. Corte de fundaciones, eliminación total e irreversible de transferencias a fundaciones y corporaciones privadas, salvo casos específicos como Teletón, ahorro estimado 0,6% del PIB. Ahorros adicionales, racionalización general, eliminación de privilegios políticos, etc. Viabilidad política, el chequeo de ingeniería aquí no es económico, los números del recorte están dados, sino político. Chequeo de ingeniería aquí no es económico, sino político. Este plan requiere un poder político absoluto para
despedir a 200.000 funcionarios, cerrar 16 ministerios, eliminar las contribuciones, la principal fuente de financiamiento municipal, eliminar el IVA a servicios, un pilar del ingreso fiscal, desafiar frontalmente al Poder Judicial creando una nueva jurisdicción para juzgarlos. El programa reconoce esta dificultad al priorizar soluciones al alcance del Poder Ejecutivo por sobre el Legislativo. Sin embargo, la mayoría de sus propuestas, impuestos, creación de agencias, reforma de ministerio, son materia de ley. Eso hay que tenerlo bien presente. También si no hay mayoría en las cámaras, va a ser difícil implementar este tipo de programas. Pero debo decir que Johannes Kaiser tiene más probabilidades de hacerlo que Franco Parisi. Aunque el tema del Poder Judicial, por ejemplo, quería detenerme un poco en eso porque últimamente ha ocurrido en nuestro país, no solamente desde este gobierno, anteriormente, en los gobiernos anteriores igual se había visto un poco el tema de que ocurrían ciertas cosas, ciertas tomas de personas detenidas, o que por temas como narcotráfico y temas como un poco delicados, que terminan saliendo libres, por falta de pruebas, por falta de un montón de cosas. Y es como raro. Entonces de ahí nace este tipo de cosas como de supervisión al vigilante, básicamente. Bueno, vamos con los trade-offs y los riesgos. El libertarismo versus conservadurismo, nuestra batalla cultural. El programa es del Partido Nacional Libertario, sin embargo su eje 1 es la batalla cultural. Trade-off. Ya, existe una tensión fundamental. Un libertario puro, como los que cita, defendería la libertad de expresión absoluta, incluso para el arte inmoral. Este programa, en cambio, propone usar el poder del Estado para censurar, descatalogar libros infantiles corrompidos, por ejemplo. La censura no siempre es del todo mala. Dirigir la cultura, finiquitar programas que atentan... con esa me van a funar en algún momento. Dirigir la cultura, finiquitar programas que atentan contra la moral. Promover la filosofía cristiana occidental. Esto es una postura paleolibertaria o nacional conservadora, no libertaria pura. Nacional conservadora, perdón. El tema de la libertad necesita responsabilidad para que sea realmente libertad. Eso es algo que también hay que tener en consideración. Y es algo que quizás analicen en algunos videos. Pienso hablar de filosofía política, filosofía económica más adelante. Así que todo este tipo de cosas son parte del programa educativo de este canal. Así que estén atentos, suscríbanse para enterarse de esas cosas. Bueno, el choque de gasto. El recorte del 5% del PIB del gasto público es gigantesco. Riesgo. Un recorte de esta magnitud en 4 años generaría una recesión por contracción de demanda, shock keynesiano, despidos masivos en el sector público y el colapso financiero de los municipios que pierden las contribuciones. La apuesta del programa es que el shock de inversión privada por el 0% de impuestos será tan inmediato y masivo que compensará la caída. Una apuesta de supply side extremadamente optimista. Yo lo veo por un punto que sí, la visión optimista de esta situación no es tan disparada de mecha, digamos. Efectivamente puede ocurrir, porque ya hay gente, ya hay capitales atentos a lo que está pasando en Chile. Entonces sí va a haber un tema de inversión probablemente desde antes que se tomen las medidas. Entonces no veo tan desquiciado que la visión optimista sea posible. Ya. Seguridad y garantía. El programa promete un Estado fuerte, pero no policíaco, y seguridad con garantías. El trade-off es proponer aplicar la teoría de la ventana rota, donde todo delito conllevará prisión, detener en flagrancia a inmigrantes por paso no habilitado y usar estado de sitio. Esto representa un endurecimiento extremo del Código Penal, cárcel para delitos menores, que choca con los principios de garantías procesales y proporcionalidad de la pena. Yo vería el tema de las edades también. El riesgo de la autonomía judicial. El diagnóstico de la crisis judicial, caso Audios por ejemplo, es detallado. La solución es crear un consejo de la magistratura autónomo y una jurisdicción de probidad para juzgar a jueces y fiscales. Su trade-off, si bien juzga la probidad, crear un tribunal especial para juzgar a otro poder del Estado, el judicial, puede ser visto como una vulneración de la separación de poderes, creando un supertribunal con un poder inmenso. Sí. Pero es distinto de lo que querían hacer cuando querían armar el tema de la
constituyente, de la Asamblea Constituyente, porque esa puede terminar gobernando como lo que pasó en Venezuela. Intentaron hacer eso hace, ¿cuánto? ¿6 años atrás? ¿5 años atrás? Así que esto es distinto. Evidencia empírica. Nuestro benchmark aquí. El programa cita una enorme cantidad de benchmarks y referentes filosóficos para justificar su postura radical. Filosofía cita explícitamente a Bruno Leoni, Agustín Laje, Alejandro Peña, Esclusa, Foro de Sao Paulo, Tomás de Aquino y la escuela austriaca, Mises y Hayek. Reforma tributaria de 0% de reinversión, cita a Estonia. En Chile se hacía algo parecido cuando estaba el FUT. Invariabilidad tributaria, cita al DL600 de Chile y al RIGI de Argentina. Ventanilla única, X-Road, cita a Estonia. El plan MIPYMES, Mittelstand, cita el modelo Mittelstand alemán. Educación, voucher, cita Frischkolor en Suecia y Charter Schools en Estados Unidos. Trabajo, Flexicurity, cita Dinamarca y Países Bajos. Sense, vouchers, cita Skills Future en Singapur. O Singapur, caso de estudio. Pensiones, fondos, cita el modelo de Singapur, Reino Unido, Israel y el Fondo Soberano Noruego. Pensiones, multifondos, cita el modelo Superannuation de Australia. Infraestructura privada, cita Suiza, Colombia, Australia, Reino Unido, Estados Unidos. El programa ideológicamente más coherente y radical de la papeleta es un plan paleolibertario, libertarismo austriaco más nacionalismo cultural. Su diagnóstico es una crisis moral, batalla cultural, y su terapia es un shock de libre mercado, 0% de impuestos, menos 5% de gasto. Su fortaleza es claridad filosófica y el uso masivo de benchmarks internacionales, Estonia, Singapur, Suiza. Su mayor debilidad es su extrema inviabilidad política y el altísimo riesgo de un shock recesivo por el masivo recorte fiscal. Ese ha sido el análisis del programa de Johannes Kaiser. Básicamente lo que mencionaba en esa conclusión es correcto. Creo que el programa de Johannes Kaiser y Johannes Kaiser en su discurso en general es como no estoy seguro si será 100% no contradictorio en sí mismo. Me parece que no. Me parece que es como el único que ha tenido un discurso sin ningún tipo de maniqueos con el paso del tiempo. Cosa que sí han tenido otros candidatos en mayor o menor medida. Véase ya en el Jara para los de mayor medida. Y menor medida, lógicamente, está Matei, Cast, París. Que son como los que van a pasar efectivamente a la segunda vuelta, o los con probabilidades de pasar. Aunque París lo veo con menos probabilidades cada día. Pero sí, eso. Lo estamos viendo. Esfuércense y sean valientes. Oye, ando muy enredado con mi lengua. Porque ya estoy cansado hasta ahora grabando. Bueno, esfuércense y sean valientes, muchachos. Suscríbanse para el próximo video. Bendiciones. Nos vemos. Adiós.